¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien. Me llamo Marisol Marín y tengo una historia que contarte. Aquí donde me ves, transito mi vida así, sin pelo, pero no estoy enferma, no temo por mi vida y soy una persona súper saludable. Pero sí, años atrás, con 12 años, yo era una persona que no tenía las herramientas que hoy tengo y que nadie tiene a lo mejor con 12 años. Mis papás tampoco las tenían, por lo tanto no me las podían transmitir. Vivía mi vida desde el miedo, desde la incertidumbre, desde el estrés. No comprendía mi mente, no comprendía mi cuerpo, no comprendía la vida. Pensaba que la vida era eso, vida y ya está, que nacemos, que morimos, que algunos se reproducen, otros no, y que finalmente morimos y ya acababa todo. Con 12 años me salió una calva así de grande aquí atrás. Eso te puedes imaginar. Puso mi sistema emocional patas arriba, mi autoestima empezó a caer y ya no te cuento el grito en el cielo que pusieron mis padres. Nos pusimos manos a la obra, buscando dermatólogos, tratamientos. Te estarás preguntando, pero Marisol, ¿qué te pasó con esa edad? ¿Qué pudo ocurrir para que de repente te saliera una calva así de grande? Bueno, ahora que puedo mirar hacia atrás y puedo ver todo lo que ocurría en mi vida, en mi familia, sin culpar a nadie y sin que nadie se sienta mal, porque todos hacemos las cosas lo mejor que pensamos, que creemos y que decidimos que puede ser lo mejor para nosotros. Entonces sí, en mi seno familiar pasaron muchas cosas, como en cualquier seno familiar, problemas económicos, problemas de relaciones entre ellos. Entonces sí, pasaron cosas. Entonces sí, me sentí mal, sí, me sentí desprotegida. Y quizás fuera uno de los detonantes, el que yo me sintiera desprotegida. Otro detonante era el que ya cuando esto sucedió, yo me tomara esto de la peor forma. Tuviera miedo, pensara que se me iba a caer todo el pelo, viviera desde ahí y así iba entendiendo una vida injusta, cruel, que la había tomado conmigo. Si Dios existía, estaba segura de que de mí se había olvidado. Tenemos que tener en cuenta mi edad. Empecé con 12, fui creciendo, si hasta los 19 no se me cayó todo, imagínate esa pubertad, esa adolescencia, esa edad de la incomprensión, donde ni te comprendes a ti ni comprendes a nadie. No controlé mi sistema emocional, yo no sabía que tenía mucho que ver en lo que me ocurría. Con 14, 15 años empecé a salir por las noches, empecé a salir de fiesta, empecé a querer tapar toda esa frustración, todo eso que me ocurría. Quería olvidar, quería sentirme mejor de lo que en mi día a día me sentía. Y empecé a salir de noche, empecé a trabajar también de noche y fueron como unos años que, si te soy sincera, ni me acuerdo bien de lo dopada que iba por la vida y de la cantidad de pastillas que me podía tomar en cuanto a no querer sentirme mal, relajantes musculares, para dormir. O sea, tuve una época donde todo estaba un poco descontrolado. Si estás pasando por algo así o has pasado por algo así, me entenderás que a veces no sabemos lo que es mejor para nosotros y lo único que queremos, o a lo que nos empuja un poco la sociedad, es a olvidar, es a ponernos parches y es a dejar de sentir o dejar de atender eso que en realidad nos está gritando por dentro. Bueno, pues yo pasé por ese proceso. A los 19 años, 20, cuando ya se me cayó todo, empecé a volver a estudiar, ingresé en la universidad. Estudié historia, es algo que no terminé de acabar porque se cruzaron otros caminos en mi vida que me gustaron mucho más. Tengo que confesarte que yo era muy curiosa, yo siempre quería entender, yo quería saber, yo quería comprender por qué pasaban las cosas. Y en una de esas visitas al dermatólogo yo le pregunté qué significaba eso de autoinmune, porque la etiqueta que le ponen a cuando se te empieza a caer el pelo es alopecia areata y esto es autoinmune. Entonces yo le pregunté al médico, ¿esto qué significa? Y él me dijo, bueno, para que tú lo entiendas, es tu cuerpo contra ti. Esa idea se me quedó metida en mi cabeza y cuando pasó el tiempo yo siempre me preguntaba, mi cuerpo contra mí, ¿quién dirige mi cuerpo? Como esa pregunta no paraba de retumbarme y yo siempre he sentido una conexión con algo más allá de lo que a simple vista se pueda observar,
yo empecé a investigar, a hacer otro tipo de terapias, otro tipo de medicinas, porque al final la medicina convencional no me hacía ni sentirme bien, ni entender lo que me ocurría, y empezaron a llegar a mi vida otro tipo de terapias. Empezó a llegar el Reiki, empezó a llegar también la PNL, que es la programación neurolingüística, y todo eso me hizo conectar con algo que yo no sabía ni que existía, que era con algo profundo, conmigo. Empecé a entender que yo tenía algo que ver en todo eso que me había pasado y que mi sistema nervioso estaba súper descontrolado. En una de esas terapias que me gustó muchísimo, que es la biodescodificación, que es una terapia que lo que hace es relacionar directamente tu pensamiento con alguna parte del cuerpo. Y esa terapia, y sobre todo esa terapeuta que me encantó, me dijo que los pensamientos, es decir, tu mente y tu cuerpo, tienen una conexión directa y una repercusión en tu cuerpo. ¿Qué hace el cabello? El cabello protege, ¿verdad? ¿En qué parte de mi vida o en qué área de mi vida yo me había sentido desprotegida? Y claro, eso para mí tuvo mucho sentido. Y ahí estaba la figura de papá, porque siempre entendemos que la figura que nos protege es el padre. También esto puede estar relacionado mucho con Dios, que se le considera el padre. Pero de verdad te prometo que conozco a pocas personas, por decirte ninguna, que no hayan tenido un problema de cabello, que no haya estado tocado esto directamente, es decir, que no haya estado tocada la relación con el padre. Y a lo mejor a veces es hasta inexistente, pero se han sentido desprotegidos. Entonces yo dije, wow, esto tiene muchísimo que ver con lo que a mí me ha pasado. Y ahí empecé a tirar del hilo. Cuando una puerta se cierra, se empiezan a abrir muchas más. Empecé a ponerme en manos de más profesionales, a entender lo que para mí era la espiritualidad, lo que en realidad soy y no lo que pensaba que era. Yo siempre me identificaba con esto que veía, con este cuerpo, con estos pensamientos. Cuando llegó la meditación a mi vida, me empecé a dar cuenta que ni era este cuerpo ni era estos pensamientos, que todo esto es un vehículo, el cuerpo es un vehículo con el que transito esta experiencia, pero no es lo que de verdad importa. Importa sí, pero lo que de verdad importa traspasa cualquier tipo de pantalla, de corazón, traspasa cualquier tipo de creencia, traspasa cualquier cosa. Entonces, en ese sentir que era un ser espiritual y que estaba viviendo una experiencia física, todo cambió. Dejé de ver la vida tan cruel y empecé a darme cuenta que la vida me estaba enseñando. Entonces empecé a coger todo eso que me hacía tanto daño y empecé a mirarlo de una forma distinta. Porque se me había caído el pelo, evidentemente no entendía cómo funcionaba mi mente, cómo ésta se conectaba directamente con el cuerpo, si yo siempre tenía miedo, si yo siempre estaba nerviosa, si yo tenía mi sistema nervioso descontrolado y si yo siempre estaba viendo cosas que no me hacían sentirme segura, pues todo eso repercutía en que se me estaba cayendo el pelo. El cuerpo me hablaba, pero yo estaba tan dormida que no sabía ni que el cuerpo hablara, ni siquiera. Yo un día dejé de preguntarme por qué me pasaba esto y empecé a abrir la puerta al quizás me esté pasando esto para algo. ¿El para qué? ¿Este para qué tan famoso? Pues empecé a contemplar esa idea, ese punto de vista, ese enfoque. Y ahí empecé a buscar qué es lo que la vida me quería decir con esto, porque yo probé todo. De verdad, siempre digo que probé todo lo que había en la medicina occidental, probé la oriental, me fui a la medicina chamánica, yo de verdad probé todo para entender por qué se me estaba cayendo el pelo. Ahora el enfoque era distinto, ahora era para qué se me estaba cayendo el pelo. Entonces empecé a buscar para qué me está pasando esto, qué tengo que hacer con esto. Si esto está en mi vida es una especie de propósito que tengo que agarrar y saber cómo quiere la vida que esto tenga un sentido para mí. En esa búsqueda, en esa lectura de libros, en esa asistencia de cursos, en ese descubrimiento de desarrollo personal, en uno de esos libros que leí, que para mí fue lo más. He leído muchos libros en mi vida, pero hubo uno en el que conecté con ese maestro, pude ir a un evento de este maestro y este maestro tenía un programa creado
que en ese programa, en esa venta que hizo de ese programa, yo entendí que eso era lo que llevaba buscando tantos años, que eso era lo que yo tenía que hacer con mi vida. Y ese programa me ayudaba a escribir un libro para darle sentido a lo que me había pasado y para poner eso al servicio de otras personas que también sufren porque les salga el pelo. No solo escribí un libro, escribí 3. Todo eso lo puse al servicio de los demás. Empecé a mover las redes sociales. Empezó a llegar una cantidad de bendiciones de personas que estaba ayudando. Esos 3 libros me ayudaron mogollón a organizar todo lo que había aquí en mi interior, a ponerles un orden, a mirar muy detalladamente cuál era la enseñanza de cada etapa y a terminar de sanar eso que a lo mejor pensaba que estaba sanado, pero no estaba tan sanado. Empecé a crecer, empecé a entender, empecé a darle sentido a todo eso que me había pasado. Si miro atrás, tengo que sentirme orgullosa de cómo he podido pasar por esos procesos, del proceso de víctima, de entender que la vida era súper injusta, que era cruel, al proceso de darme cuenta, que empezar a hacerme responsable de tener un cuerpo, una mente que no entiendo y abrir la puerta a esa espiritualidad, a ese entender que quizás la vida no es tan cruel, que me está enseñando algo, que solo voy a aprender si yo así lo decido. Y sobre todo cuando ya tuve todo eso ordenado como lo tengo hoy, a seguir creando cosas para ayudar a la gente. Para mí esto es un orgullo, contar mi historia desde aquí. Yo te voy a dejar con este mensaje. Si de verdad quieres concienciar y si de verdad tú quieres hacer o ver un cambio más allá, la primera persona que tiene que hacerlo eres tú. Tú tienes que aprender a llevarte bien con lo que pasó. Si de verdad lo aceptas, no vas a querer cambiar nada. Eres así. Y todo eso que me ha ocurrido me ha enseñado a ser así. Me siento orgullosa de ser así. Eso para mí es la verdadera aceptación. Aceptar lo que te ocurre, sentirte bien con eso, hacer las paces con tu realidad, con tu pasado, entender que este te enseñó y a partir de aquí construirme en esta persona nueva que soy y no querer cambiar absolutamente nada. A mí me da igual que me crezca el pelo o no me crezca. Le abro la posibilidad a si viene o si no viene. Soy la misma persona, con pelo o sin pelo. A veces me puedo sentir más disfrazada o menos disfrazada, da igual. Hace muchos años que entendí que soy un personaje, que esto es un vehículo y que este vehículo puede cambiar y que cuando esto cambie no me puede afectar tanto como me afectó en su momento que se me cayera el pelo. Por eso todas estas herramientas que he creado, las he creado para que las personas entiendan, comprendan, transiten, acepten de una forma distinta a la que nos han enseñado, para poder así transitar su vida con herramientas y sabiendo que sí, que pasarán muchas cosas, pero que sabrán perfectamente abordarlas y sacar de ellas el mejor de los partidos. Espero y deseo que te inspire. Si te ha gustado este vídeo, lo único que te pido es que te suscribas, que actives la campanita, que le des a like, que me comentes, porque de verdad eso me ayuda mucho, y que compartas de verdad este vídeo con esas personas que de verdad crees que lo necesitan, que sufren, que sabes que viendo la vida de esta forma iban a ser mucho más felices. Gracias y te mando un beso enorme.